Queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo episodio de Contracultura. Hoy día les traigo una noticia que agradezco que me hizo llegar a mi correo electrónico una persona, un suscriptor, que se llama justamente, lo tenemos por aquí, Alden Valdés nos hizo llegar esta noticia. Así que agradezco mucho a Alden por habernos hecho llegar esta importante información. Y hay otra persona también que nos mandó justamente esta misma información que voy a compartir el día de hoy con ustedes. ¿Por qué es tan importante esta información? Porque vemos una vez más un esfuerzo coordinado que está siendo liderado por las Naciones Unidas una vez más, que pretende acallar y terminar con todo tipo de disidencia política hacia su agenda. Este es el único objetivo y esto está disfrazado de derechos humanos y todo lo otro. ¿Y cómo sabemos eso? Porque las Naciones Unidas desde un principio, y vamos a ver eso en un próximo video que voy a subir al canal, vamos a ver un poco de la historia de las Naciones Unidas, cómo se fundó y cómo los rusos siempre han tenido una influencia importantísima, y hoy día también el Partido Comunista Chino ha tenido una tremenda influencia dentro de las Naciones Unidas, hasta el punto que se ha transformado prácticamente en un nido solamente de comunistas y de gente de izquierda que no permite otro discurso que no sea el de ellos. Los mayores asesinos de la humanidad nos vienen a dar clases hoy en día de civilidad, de supremacía moral, de comportamiento, etc. ¿De qué se trata esta noticia? Esto es una declaración que hizo el señor Antonio Guterres, este personaje que tenemos justamente aquí, que está haciendo una declaración, y esto es justamente del canal dentro UN Web TV, es el canal de las Naciones Unidas, y aquí hace una estrategia. Dice: las Naciones Unidas lanzan una estrategia y un plan de acción sobre el discurso de odio. Este es el discurso inaugural del secretario general Antonio Guterres y el consultor especial para la prevención del genocidio. Imagínense de qué estamos hablando. Esto suena muy bonito. Vamos a ver de qué se trata esto y vamos a empezar a desmitificar justamente a esta organización corrupta de las Naciones Unidas. Esta es una noticia, de nuevo, dentro de la página de las Naciones Unidas, parte del comunicado, y voy a leerles un poco de qué se trata todo esto. Esto fue lo que dijo este señor Guterres. Gracias por estar aquí hoy para marcar el lanzamiento de la estrategia y plan de acción de las Naciones Unidas sobre el discurso de odio. Esta estrategia y plan de acción son completamente nuevos, pero están enraizados en nuestro compromiso más antiguo, el respeto por los derechos humanos, sin discriminación por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Es un hilo conductor de la Carta de las Naciones Unidas. Fíjense cómo están dando vuelta a esto y por qué esto es una hipocresía, porque él habla sin discriminación por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Esto es falso, es completamente falso. Aquí está la Carta de Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que además menciona que no se puede discriminar por motivos políticos. Aquí no aparece en ninguna parte los motivos políticos, solo habla de raza, sexo, idioma o religión. Vamos a ver qué dice la Carta de las Naciones Unidas al respecto. La Declaración Universal. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio o expresión. Esto es el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tal como pueden ver aquí, Declaración Universal de Derechos Humanos. Por lo tanto, aquí sí se hace referencia justamente al tema de la opinión política, y les voy a explicar por qué. El artículo dice: toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, de cualquier otra condición. Aquí dice claramente:
Raza, color, sexo, idioma, religión y opinión política. Raza, sexo, idioma o religión. ¿Ven cómo han sacado el tema de la opinión política? Esto es un engaño al más alto nivel. ¿Y por qué hago tanto hincapié en este punto? Porque este es el primer punto. Siempre uno tiene que fijarse, y cuando uno hace un análisis, hay que partir de lo más simple. En este caso, están fundamentando todo esto en estos 4 y están dejando de lado el derecho, que es justamente la opinión política que aparece aquí. Por lo tanto, todo lo que podrá venir en adelante es falso por definición, ya que este mismo discurso que dio el señor Guterres atenta contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Ya me imagino lo que vendrá después, pero se los voy a dejar como comentario para el final del programa. Cuando se redactó la carta, el mundo acababa de presenciar el genocidio a escala industrial. El discurso de odio había sembrado las semillas basándose en milenios de chivos expiatorios y discriminación contra los judíos y culminó con el Holocausto. 65 años después corremos el peligro de olvidar esta lección. En todo el mundo vemos una oleada de xenofobia, racismo, intolerancia, misoginia violenta y también antisemitismo y odio antimusulmán. En algunos lugares las comunidades cristianas son atacadas. Las vistas odiosas y destructivas se habilitan y amplifican exponencialmente a través de la tecnología digital, a menudo dirigida a mujeres, minorías y los más vulnerables. Los extremistas se reúnen en línea y radicalizan a los nuevos reclutas. Tanto en las democracias liberales como en los regímenes autoritarios, algunos líderes políticos están incorporando las ideas y el lenguaje alimentado por el odio de estos grupos a la corriente principal, normalizándolos, endureciendo el discurso público y debilitando el tejido social. Qué descarados estos tipos de las Naciones Unidas. Son ellos quienes están promoviendo absolutamente todo de lo que están culpando al resto. El discurso de odio en sí mismo es un ataque a la tolerancia, la inclusión, la diversidad y la esencia misma de nuestras normas y propios de derechos humanos. En términos más generales, socava la cohesión social, erosiona los valores compartidos y puede sentar las bases de la violencia, haciendo retroceder la causa de la paz, la estabilidad, el desarrollo sostenible y el cumplimiento de los derechos humanos para todos. En los últimos 75 años, el discurso de odio ha sido un precursor de los delitos de atrocidad, incluido el genocidio desde Ruanda hasta Bosnia y Camboya. Más recientemente se ha vinculado fuertemente con la violencia y los asesinatos en varias regiones del mundo, incluyendo Sri Lanka, Nueva Zelanda y aquí en los Estados Unidos. Miren cómo meten justamente el tema de Sri Lanka, Nueva Zelanda, aquí en los Estados Unidos. No hacen ningún tipo de mención a todas las muertes que han ocasionado los musulmanes radicales y toda la gente que ellos apoyan. Tanto los gobiernos como las compañías de tecnología están luchando para prevenir y responder al odio en línea orquestado. Al odio en línea orquestado. Imagínense lo que están diciendo acá. Están diciendo que hay una organización de crear odio y de que eso está orquestado. Cuando ustedes tienen una opinión política que va en contra justamente del sistema o de las agendas que ellos están promulgando, tratando de sacar justamente, a ello le llaman odio en línea orquestado. Imagínense lo peligroso que es esto, que por tú tener una opinión política, en mi caso yo tengo mis opiniones claras, pero eso no significa que yo esté asociado a otra gente, que esté orquestando una cosa como esa. Simplemente la gente con sentido común se va a oponer justamente a que le quiten su libertad de expresión y que le pongan este tipo de nombrecillos falsos como discurso de odio, cuando la opinión política no va a favor del socialismo, que es lo que está tratando de hacer las Naciones Unidas. A medida que los nuevos canales para el discurso de odio están llegando a audiencias más amplias que nunca, a la velocidad del rayo, todos nosotros, las Naciones Unidas, los gobiernos, las empresas de tecnología, las instituciones educativas, debemos intensificar nuestra respuesta. Fíjense cómo hablan de cómo esto se está expandiendo por las redes sociales. La estrategia y el plan de acción de las Naciones Unidas que estamos lanzando hoy es un ambicioso programa para coordinar los esfuerzos en todo el sistema de las Naciones Unidas para identificar,
prevenir y enfrentar el discurso de odio utilizando todos los medios a nuestro alcance. Identificar a todas las personas que opinen de manera distinta y que estén en contra de la agenda de las Naciones Unidas, o sea, que tengan una opinión política distinta, prevenir que esas personas tengan una opinión y enfrentar el discurso de odio utilizando todos los medios a nuestro alcance. O sea, perseguir y literalmente eliminar a todas las personas, ya sea digitalmente o como sea, porque sabemos que esto empieza justamente de esta manera y después termina con la vida de las personas, utilizando todos los medios a nuestro alcance. Esto es absolutamente antidemocrático por naturaleza. La estrategia y el plan de acción de todo el sistema de las Naciones Unidas tienen dos objetivos primordiales. Primero, su objetivo es aumentar nuestros esfuerzos para abordar las causas fundamentales del discurso de odio en línea con mi visión de prevención. Estas causas fundamentales incluyen violencia, marginación, discriminación, pobreza, exclusión, desigualdad, falta de educación básica e instituciones estatales débiles. Instituciones estatales débiles. O sea, aquí están hablando de no solamente incluir, seguir con esta política de inclusión de la delincuencia y todo lo que ya vemos, ¿cierto? Pretende que nadie se oponga a su agenda de llenar a los países de delincuencia, de marginación, de pobreza, de exclusión, de desigualdad, de guetos sociales, de marginales, de violencia, porque eso es justamente lo que ellos promueven, y falta de educación básica. Cuando hablan de la falta de educación básica se refieren justamente a fortalecer estos programas para lavarle el cerebro a los niños desde pequeños con este tipo de temas, lo que hemos visto ya cómo utilizan descaradamente a los niños, e instituciones estatales débiles, o sea, engrosar el aparato estatal, socialismo puro y duro. Como tengo, todo esto se permite finalmente el discurso de odio, dice el señor Guterres, porque tenemos instituciones estatales que son débiles. Estamos abordando muchos de estos problemas mientras apoyamos a los gobiernos en la implementación de la Agenda 2030, aquí lo dicen todo, para el desarrollo sostenible. Pero esta nueva estrategia va más allá al recomendar una respuesta coordinada, incluidos los esfuerzos para identificar a quienes se involucran en el discurso de odio y a los que están mejor situados para desafiarlo. Identificar, ellos están hablando de identificar, violando directamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos en varios artículos. Ya me imagino que lo que viene después van a decir justamente esta declaración del año 48 es algo obsoleta y obviamente nos van a venir con el nuevo discurso que van a actualizar esta famosa Declaración Universal de Derechos Humanos para poder dejar fuera justamente el tema político, de opinión política, ya que todo lo que hemos visto hasta ahora es una violación directa a los mismos derechos humanos que estos personajes dicen defender. El segundo, la estrategia promueve la educación como una herramienta preventiva que puede crear conciencia y generar un sentido compartido de propósito común para abordar las semillas del odio. Semillas del odio. Impresionante. El segundo objetivo primordial es permitir que las Naciones Unidas respondan de manera efectiva al impacto del discurso de odio en las sociedades, o sea, inmiscuirse y poder justamente derrotar a toda disidencia poniéndoles el bototo encima, como bien saben hacerlo los socialistas. Las recomendaciones incluyen convocar a individuos y grupos con puntos de vista opuestos, trabajar con plataformas de medios tradicionales y sociales, claro, haciendo que las Naciones Unidas justamente puedan hacer presión para poder censurar a ciertos medios, participar en actividades de promoción y el desarrollo de guías de comunicación para contrarrestar las tendencias y campañas de discurso de odio. Si bien la tecnología digital ha proporcionado nuevas áreas en las que el discurso de odio, no señores, en que la libertad de expresión puede prosperar, también puede ayudar a monitorear la actividad, orientar a nuestra respuesta y generar apoyo para contranarrativas. Bueno, esto es lo que nosotros ya estábamos viendo. Están justamente lo que se ha dicho 1 millón de veces, están perdiendo esta famosa guerra de la información. ¿Por qué? Porque se les está filtrando la agenda que tienen
y están desesperados, y por otro lado también parte de la agenda de ellos es justamente suprimir esto para eliminar cualquier tipo de disidencia que vaya contra la agenda socialista internacional. Continuamos. La reciente aparición de grupos de voluntarios que se están organizando para contrarrestar el acoso y el odio en línea muestra el potencial de colaboración. Esto es absolutamente falso. Estos grupos de voluntarios no han surgido de manera natural y manera espontánea, sino que son activistas políticos de izquierda de las Naciones Unidas. Las propuestas presentadas la semana pasada por el panel de alto nivel sobre cooperación digital pueden jugar un papel importante. Las nuevas formas de autocontrol de las plataformas de redes sociales y los compromisos incluidos en el Christchurch Call son otros avances bienvenidos. Las nuevas formas de autocontrol de las plataformas de redes sociales. Están hablando de autocontrol. Hay un gran tema ahí en las redes sociales. Si ellos son publishers o son simplemente las personas que están, si deberían ser tratados como aquellos que están publicando la información o simplemente como estos canales que permiten la difusión de esta información. A ellos les conviene que sean tratados justamente como los publishers, aquellos que publican la información, porque de esa manera se pueden hacer responsables de ella, de la información, y de esa manera pueden censurar, porque a la más mínima presión justamente pueden censurar, ya que la misma red social podría arriesgar ciertos problemas producto de permitir cierta información que esté circulando ahí. Esa es una de las grandes polémicas que hay ahora, y esto hace referencia a este tema que es bastante complejo, que se está discutiendo ahora en el Congreso de los Estados Unidos, y vamos a ver de qué manera va a poder hacer. Las nuevas formas de autocontrol de las plataformas de las redes sociales no es otra cosa que hablar de la censura que están aplicando en las redes sociales, que hemos visto que se incrementa día a día y que no tiene absolutamente nada que ver con discurso de odio, porque aquí no hay ningún tipo de oposición configurada para esto, y ellos lo saben perfectamente. Ellos a lo que le temen, porque son expertos, es a que la gente se organice, porque saben que la mayoría de la gente está en contra de esto, pero también saben que nuestra debilidad es que nosotros no estamos organizados. Por lo tanto, el discurso de odio no es otra cosa que un arma de guerra prácticamente para impedir que la gente se organice en una oposición, ya sea democrática o de cualquier manera. Nuestro plan de acción va más allá de Nueva York, dice el señor Guterres. Incluye formas en que los equipos del país y las misiones de todo el mundo pueden actuar para defender la verdad y contrarrestar el discurso de odio. Y va más allá de las Naciones Unidas. Puede involucrar a los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y otros socios. ¿Se dan cuenta del alcance que tiene esto? Es la misma Agenda 2030 que está aplicada aquí al contexto total. Involucrar a los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y otros socios. O sea, involucrar a todo el mundo en esto. Los organismos y oficinas de las Naciones Unidas se han comprometido a mejorar su cooperación sobre la base de los compromisos establecidos en la estrategia. También les he pedido que preparen sus propios planes alineados con la estrategia y en coordinación con mi enviado especial para la prevención del genocidio. Insto a los Estados miembros y a todos los socios a que apoyen al enviado especial, quien será el punto focal para implementar y coordinar el plan de acción. Para dar seguimiento a este lanzamiento, tengo la intención de convocar una conferencia sobre el papel de la educación para abordar y desarrollar la resistencia contra el discurso de odio. Cuento con el apoyo de los Estados miembros. Abordar el discurso de odio nunca debe confundirse con la supresión de la libertad de expresión. ¿Por qué dicen eso? Justamente para poder confundir a la gente. Sí, señor Guterres, sí tiene que ver con es la supresión de la libertad de expresión, es la violación justamente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que ustedes tanto dicen defender, como lo han hecho en Venezuela, en China, en otros lugares, ¿cierto? Esta declaración del año 1948, donde justamente se está
aplastando la libertad de expresión en nombre de los mismos derechos humanos. Las Naciones Unidas, continúo, respaldan todos los derechos humanos, incluida la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo, tal como se establece en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Fíjense ustedes que de nuevo no hace mención a la palabra política. Las Naciones Unidas respaldan, dice, todos los derechos humanos, incluida la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo. Pero no habla de la cosa política nuevamente. Abordar el discurso de odio no significa limitar o prohibir la libertad de expresión. Significa evitar que el discurso de odio se convierta en algo más peligroso, especialmente la incitación a la discriminación, la hostilidad y la violencia, lo que está prohibido por el derecho internacional. Abordar el discurso de odio, como dice el señor Guterres, no significa limitar o prohibir la libertad de expresión. Sí significa prohibir la libertad de expresión, ya que este famoso discurso de odio es netamente, no tiene manera de ser medido, ya que especifica que el discurso de odio es todo aquello que a un idiota le pueda molestar o a cualquier persona le pueda molestar. Y eso hace que sea imposible de medir, porque yo no me puedo hacer cargo de lo que a alguien le pase con mis palabras. Las personas deben hacerse grandes, responsables y maduras por sí mismo. Y esto justamente lo que hace es fomentar el colectivismo y fomentar que las personas no se hagan responsables de sí mismas. Entonces es absolutamente imposible de medir el discurso de odio. Por eso sí prohíbe la libertad de expresión. Deberíamos tratarlo, dice, como cualquier otro acto malicioso, condenándolo incondicionalmente, negándose a amplificarlo y contrarrestándolo con la verdad y alentar a los perpetradores a cambiar su comportamiento. Imagínense. Esto no solo evitará que se intensifique, apoyará el progreso de toda nuestra agenda. Aquí lo dicen claramente. Vuelvo a repetir, esto no solo evitará que se intensifique, apoyará el progreso de toda nuestra agenda, desde la prevención de conflictos y el terrorismo hasta el fin de la violencia contra las mujeres y otras violaciones graves de los derechos humanos, hasta la construcción de sociedades pacíficas y resistentes. El discurso de odio puede haber ganado un punto de apoyo, pero ahora está en aviso y nunca dejaremos de confrontarlo. Como veremos una y otra vez, las personas de todo el mundo valoran su humanidad común y quieren ayudarse mutuamente en una crisis. En Christchurch, continúan con Christchurch, las personas transportaban a los heridos al hospital en sus propios autos antes de que las ambulancias pudieran llegar a ellos. En Sri Lanka, el Consejo Musulmán pidió a los fieles que ayudaran a los hermanos y hermanas cristianos afectados por los atentados del domingo de Pascua. En Pittsburgh, miembros de la comunidad musulmana se organizaron para ayudar a las víctimas y sobrevivientes del peor ataque antisemita de los Estados Unidos. Todos tenemos que hacerlo mejor, cuidándonos unos a otros. Esta estrategia establece cómo nosotros, las Naciones Unidas, podemos desempeñar nuestro papel. Gracias por su compromiso y apoyo. Esto es gravísimo, señores. Es un intento, una intentona, en palabras más simples, de terminar con la libertad de expresión. La razón a mí me da la capacidad de pensar distinto. La razón a mí me da la capacidad de analizar ciertas situaciones y estar en desacuerdo con ellas, no significando que ello jamás constituya una amenaza, ya que la razón, la manera de pensar, la manera de elaborar un discurso o un argumento, un contraargumento, jamás debería ni debe ser considerada como discurso de odio, que es justamente lo que están haciendo hoy día. Debemos priorizar, y las Naciones Unidas, si son realmente un organismo responsable, serio, y están comprometidos con la verdad y la paz, jamás deberían criminalizar a las personas por ejercer su derecho a pensar, a razonar, etc. Bueno, quiero terminar con esto. Aquí esta declaración de derechos humanos no está basada en el Creador ni en Dios. Y hay que ser bastante humilde para poder reconocer esto. Una declaración de derechos humanos que no considera al Creador por sobre todas las cosas, aunque no quieran llamarle Dios,
pero que establece que los seres humanos se otorgan derechos a sí mismos sin tener ningún tipo de responsabilidad, es un fracaso, y es lo que estamos viendo justamente el día de hoy. Este artículo primero, que es la base, la raíz, el sustrato de esta Declaración de Derechos Humanos, habla de que todos los seres nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, pero no habla del espíritu. El espíritu es lo más importante, ya que el espíritu es luz y uno busca el conocimiento. La gente que busca realmente el conocimiento, en el fondo lo que está haciendo es buscando la luz. Y esa es una de las principales razones por qué esta Declaración Universal de Derechos Humanos no está funcionando el día de hoy, porque no está basada justamente en el espíritu humano ni en el creador, sino simplemente es una declaración política que en el año 48 sirvió para estos objetivos y hoy día ya no les está sirviendo. Tampoco esta declaración vamos a decir así, es completamente irresponsable, ya que le está dando derechos a gente que no tiene ningún tipo de deber con sus prójimos, ¿ya? No tiene ningún tipo de deber con la sociedad y no lo está justamente motivando a que tenga un comportamiento fraternal los unos a los otros, porque para tener un comportamiento fraternal entre los unos y los otros, como dice justamente el artículo 1, primero yo tengo que tener una responsabilidad y para eso tengo que asumir deberes. Esta declaración debería ser una declaración de deberes y derechos humanos, deberes y derechos. Y al hablar de deberes, habría que establecer una responsabilidad en común de respeto mutuo y ahí recién empezar a hablar de este tema de la fraternidad y todo esto que les gusta llenarse la boca desde la Revolución Francesa en adelante, que fue uno de los episodios más sangrientos y más hipócritas de la historia humana en nombre de la libertad, de la fraternidad y todo lo que ya sabemos. Bueno amigos, espero que queden muy atentos con esto, por favor compartan esta información, es muy importante que la gente se entere de esto, la gente no se da cuenta de lo que están haciendo por detrás. Esto es absolutamente grave, están eliminando la libertad de expresión y todos los días vemos como cada vez nos quieren asustar, nos quieren meter el susto, nos quieren decir te vamos a meter preso, eso es lo que quieren justamente, te vamos a eliminar de las redes sociales, vamos a eliminar tu voz, vamos a activar a nuestros ejércitos para que te condenen por tener una opinión distinta, por tener personalidad, por estar en contra del colectivismo y por ser tú mismo. Por eso es tan importante que compartas esta información de este canal Contra Cultura. Recuerden amigos, abajo en los enlaces van a poder encontrar todos los enlaces para poder apoyar al canal. También van a poder compartir el video, darle like si les gustó. Y bueno, esto ha sido Contra Cultura. Nos vemos en un próximo programa. Quédense muy atentos para más información. Hasta la próxima.